Muy buenas tardes, ¿qué tal? Comenzamos grabación, otra nueva entrevista. Estamos a día 15 de junio de 2026. Son las 8:04 ahora mismo. Y bueno, hoy tengo una invitada bastante especial. Eh, Además, es amiga de grandes amigos míos, o sea que prácticamente estamos en familia. Y bueno, es una chica que yo llevo ya unos meses que sigo su contenido en Instagram sobre todo. Ella es politóloga, es abogada, andaluza. Y bueno, pues últimamente está dando bastante batalla cultural, batalla espiritual, como ya saben que me gusta llamarle. Hace análisis políticos, críticas sobre feminismo a nivel legislativo, a nivel judicial y también sociológico, ¿no? Yo creo que también hace mucha falta. Una mujer joven que con mucho valor, la verdad, porque hoy en día es muy difícil ser mujer y estar en contra de estos mandatos de género, de este pensamiento único, del que siempre hablamos aquí en el canal. Así que, bueno, para mí ya simplemente por eso es de admirar. Y, bueno, no voy a dilatarme mucho más. Lo tengo por aquí abajo. Ella es Patricia Morillo. ¿Qué tal, Patri? Patricia. Hola, Moisés, ¿qué tal? Muy bien. Pues, por eso comentaba yo hace tiempo, bueno, no llevas tanto tiempo, ¿no? En Instagram. No, llevo poquito tiempo. Llevas poco Sí. tiempo, un año llega. Dando caña a Mm. nivel más político y también bajando a tierra todo lo que pasa en los tribunales, no lleva un año, quizá Claro. desde agosto del 2025. Antes Ujú. sí que subía algo de contenido, pero más jurídico, más técnico, pero desde que empecé a bajar eso, pues lo que pasa en los tribunales y la realidad política a la calle desde agosto del 25. Sí, llevas poco tiempo. Y además, bueno, seguida que Fran Padilla, que es de aquí un abrazo y Patri. Un abrazo, sí. Sergio Cruz, Andrea, que bueno, son grandes amigos, los conozco personalmente de hace mucho tiempo. Bueno, pues, los conocí así un poco como porque ellos te seguían y tal, y dije, joder, qué bien que gente joven siga el camino de la batalla, de esta batalla espiritual, yo le llamo espiritual más que cultural ya, porque creo que es una batalla por la conquista del alma, nos han quitado un poco esa esencia que teníamos. Y nada, pues darte las gracias y decirte que haces muy buen contenido y decirle a la gente que una vez que se suba la entrevista, en la descripción dejaré pues todas sus redes sociales, la asociación de abogados en la que está, todo lo que ella me dé, pues para que podáis seguirla. Así que muchísimas gracias, Patricia, por estar aquí Pues y por, muchísimas y gracias por, a ti, y por tu Moisés, por valentía. invitarme. Es un placer estar aquí y poder compartir contigo pues, este ratito de charla y con todas las personas que nos escuchan. Y bueno, aquí estamos para dar guerra y seguir luchando. Pues la primera pregunta es obligada. ¿Cómo te dio por ahí? Bueno, pues me dio por ahí porque ya O sea, llevaba mucho. si te parece, me cuentas un poco por qué estudiaste ciencias políticas o Ah, derecho. vale, sí, sí, genial. Y, Mi historia viene porque, bueno, yo desde chiquitita, desde que tenía 10 años, sabía que iba a estudiar Derecho. ujú, Tenía muy claro que quería ser abogada, pero no me quería conformar solo con una carrera. Yo quería ujú, complementar Derecho con algo más. Y a partir de los 15, 16 años me empezó a interesar muchísimo la política. ujú. Y bueno, pues vi la posibilidad de estudiar ciencias políticas junto con la carrera de Derecho y a partir de ahí fue cuando pues me adentré en este mundo. Tengo que decir para aquellos oyentes que bueno, vean la entrevista y tengan algún tipo de curiosidad con la carrera de ciencias políticas, que no es lo que parece. No, 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 en absoluto, en absoluto. Bueno, ahí apenas, de hecho, se estudia las realidades políticas que estamos viendo, por ejemplo, hoy día. Que es verdad Ujú. que cuando estudié la carrera las había, no quizás a lo mejor como las había ahora, las está viendo ahora, lo que estamos viendo ahora, pero también las había, pero eso no se analiza. Es más análisis de sistemas políticos en general y ese tipo de cosas. Pero no, no se Política entra. internacional también, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí. De hecho, es lo que más.
porque la política nacional lo analiza pues lo que es el sistema DONT, que es el sistema electoral que tenemos en España, y poco más, intención de voto, algunas estadísticas, marketing político, pero ya está, sobre todo a nivel, bueno, a nivel global. Vale, pues, la gente joven que quiera estudiar ciencias políticas, bueno, que lo sepa. Sí. Dime. Sí, ¿no? Y te iba a seguir contándote un poco por qué me dio por ahí, por estudiar ciencias políticas. Luego después terminé la carrera y las dos carreras y evidentemente empecé a ejercer como abogada. Y después de ver tanta injusticia en los tribunales, en mis clientes, en ver cómo se estaba utilizando la ley, instrumentalizando a los menores y utilizando todo lo que es el chiringuito que tienen montado al antojo de determinadas mujeres para arruinar la vida de hombres, pues fue cuando yo dije, esto hay que aterrizarlo desde el punto de vista, porque ya se estaba aterrizando en ese momento, o sea, en agosto de 2005 ya había muchas mujeres dando voz realmente, y hombres por supuesto, a la realidad que hay detrás de todas esas leyes feministas que lo que hacen es destruir a hombres básicamente. Pero yo quería hacerlo desde el punto de vista de lo que se ve en los tribunales. Y por eso me dio por ahí. ¿Y en qué momento, no? Decide, porque ¿qué edad tienes? 28. 28, claro. O sea, que no ha pasado mucho tiempo, tampoco muchos años desde que acabas la carrera, de colegio y demás, hasta ese agosto del año pasado, ¿no? ¿En qué momento dices, joder, tío, esto tengo que contarlo yo de alguna manera, tengo que dar la batalla? Pues mira, en el momento en el que yo, una vez que tú terminas derecho, tú tienes para ser abogado, tienes que hacer el máster de abogacía obligatorio para todo, para ejercer. Y luego empiezas con tus prácticas. Yo en mis prácticas, el primer día que entré de prácticas, ya me llegó un caso de denuncia falsa. Me ¿El primer acuerdo día? que el primer día. Joder. A mí, sí, además fue tremendo, porque yo llegué, me senté y me dijo mi tutora, que luego después ha sido mi mentora, evidentemente, llegué, me senté y me dijo, aquí tienes que plantearme, tenemos esta situación, me contó la situación que tenía, además con una bala de plata, no una denuncia falsa por violencia de género, no, ya habíamos pasado por ahí, ese cliente ya había pasado por ahí, ya era la bala de plata, que para el que no sepa lo que es la bala de plata es denunciar falsamente al padre de tu hijo por agresión sexual al menor. Entonces, yo ya llegué y entré en la primera, me senté y me dijo, tenemos esta situación y me tienes que buscar la forma de, íbamos a solicitar en ese momento, creo recordar, una nulidad de la prueba preconstituida del menor. Me contó la situación y yo me quedé impactada porque yo soy totalmente sincera, en la carrera nosotros no vemos, por supuesto, evidentemente esto ya empiezas a verlo en la práctica, no tienes ni idea, salvo que tú te hayas enterado un poco y hayas querido investigar, de las denuncias falsas, de la instrumentalización de los menores, de cómo bueno, en fin, al final de lo que hay dentro de un procedimiento judicial y de cómo se llevan o se aplican las leyes, ¿no? Y claro, cuando yo hice la carrera, no existía la ley de violencia de género, por supuesto, evidentemente, pero la utilización de la ley de violencia de género a niveles ya estratosféricos ha sido de unos años para acá. Entonces, es cierto que yo sí tenía conocimiento de la existencia de esas denuncias falsas, pero como que no fui realmente consciente de ello hasta que yo no me planté el primer día y dije, espera, ¿qué me estás contando? Entonces, claro, a partir de ahí fue como, a mí me saltó la chispa, yo empecé a ver casos y casos y casos de denuncias falsas y ya llegué a un punto en el que dije, yo ya no puedo más, yo tengo que salir a contar. Yo tengo que intentar desde lo poquito que pueda, o el poquito, el mucho alcance que yo pueda tener, voy a intentarlo para que la gente sepa qué es lo que está pasando. Porque yo
tanto yo, o sea, ni yo ni nadie negamos que existan víctimas reales de violencia de género, pero es que la cantidad de denuncias falsas es estratosférica, es que nadie se lo puede imaginar. Y el problema es que hay muchísima gente que lo sigue negando, pero lo curioso aquí es que te lo siguen negando y luego hablas con ella y dicen, no, pero yo conozco a alguien, mi tío, mi primo, mi amigo o el amigo de mi amigo ha sido víctima de denuncia falsa. Entonces, claro, esa es mi historia. Por eso yo quería utilizar la herramienta que tenía, que era Instagram en este caso, para contar las situaciones que han vivido muchos clientes, situaciones que viven diariamente muchísimos hombres y que destruyen absolutamente a las personas que pasan por su lado, no solamente a los hombres, también a los niños, por supuesto, porque los niños los destrozan para toda la vida ya, eso es un trauma para siempre. Y, y también a los familiares, por supuesto, a abuelos que se quedan sin ver a sus nietos, abuelos, padres de esos hombres denunciados falsamente. Había que darle voz. Sí, sí, es una lacra ya, ¿no? Una lacra ya una lacra con 22 años de edad, de 2004, ¿no? Me dices que mientras que estudiabas la carrera de Derecho, ¿en ningún momento se habla de esta ley o de estos procesos? Mira, yo para serte sincera, yo de la ley de violencia de género... ¿O el juzgado de violencia de género, todo eso? No, eso no. A ver, de la ley de violencia de género sabes que existe, pero yo no la estudié, ¿eh? Yo tengo que decirlo que no es que no me la estudié porque no quisiera, sino porque en mis temarios no estaba. O sea, no sé, al menos yo no la estudié en la carrera. O sea, una ley por la cual se interponen cerca de 200.000 denuncias, no se analiza, ¿no? La carrera. No. No. Muy bien, ¿no? Evidentemente, sí que te estudias el Código Penal y claro. la consecuencia directa de esa ley es el Código Penal. Efectivamente. Son los delitos que se reformaron, o sea, cuando se entró en vigor esa ley en el 2004, se reformaron muchísimos artículos del Código Penal y, claro, te estudias la consecuencia, pero realmente esa ley yo ya te digo que la he visto, o sea, la he estudiado en profundidad cuando realmente he tenido que aplicarla. Sabes que existe, sabes que regula determinadas cosas, que tiene algunas medidas para favorecer a las víctimas o para protegerlas, como quieran llamarlo. Pero realmente no hay una asignatura que tú digas o una parte de la asignatura de cualquier asignatura que a ti te enseñe o entres a analizar esa ley. Ni muchísimo menos, por supuesto, se habla de denuncias falsas en la carrera. Eso vaya por delante. Pues justamente de eso te voy a preguntar. Yo he tenido aquí a Giovanna Carril, he tenido a Antonia Alba, he tenido abogadas que se han dedicado a esto muchísimo tiempo, ¿no? Pero creo que esta pregunta se la voy a hacer a cualquier magistrada o cualquier abogado que venga, o abogado, porque es que creo que hay que decirlo siempre, ¿no? Y es, cuando tú hablas de denuncias falsas en cualquier sitio, ¿no? Lo que te dicen es que las denuncias falsas son el 0,012, bueno, los datos de la fiscalía, ¿no? ¿Qué le contestarías tú a esas personas, ¿no? O sea, ¿cómo explicarías que realmente no es ese porcentaje el de denuncias falsas, sino que es mayor? Pues mira, es tan fácil y si quieres incluso cuenta un poco qué es una denuncia falsa para la gente que no lo sepa. Sé que yo lo hago cada año y medio, pero es que creo que hay que hacerlo. Bueno, una denuncia falsa evidentemente es a ti te han denunciado por un delito que realmente no has cometido. En el ámbito de la violencia de género, te han denunciado, una mujer ha denunciado a su pareja o expareja por un delito de amenaza, coacciones, injurias, que son insultos, lesiones y bueno, ya si nos vamos a algo más grave, agresión sexual u homicidio, que en este caso lo denunciaría la víctima porque evidentemente imposible por cuestiones obvias, si lo denunciarían las autoridades o los padres. Y
te han denunciado por un delito que no has cometido. Eso es la definición de denuncia falsa para en víctima de violencia de género y en cualquier delito, ¿no? y para cualquier delito. Partiendo de esa base, ¿por qué consideramos que el porcentaje del 0,01% no es real? Precisamente porque las denuncias, o sea, para ese porcentaje está basado en las sentencias firmes. Firmes significa que ya no se puede recurrir más, que ya han pasado todos los recursos posibles. Y que la persona ha sido condenada por el delito de denuncia falsa. ¿Y por qué decimos que este porcentaje es falso? Porque la mayoría de las denuncias por violencia de género se archivan. El porcentaje que termina, el procedimiento judicial penal tiene dos fases. Una fase de instrucción, que es la fase de investigación, y una fase de enjuiciamiento, que es cuando ya se celebra el juicio y se dicta sentencia. Pues la mayoría de los procedimientos judiciales no llegan a pasar, la mayoría de los procedimientos judiciales por violencia de género, quiero decir, no llegan a pasar esa primera fase. Es decir, se investiga, se ve que no hay pruebas y el procedimiento se archiva. ¿Qué pasa? Que el requisito para que sea estadísticamente contabilizado como denuncia falsa es que haya una sentencia firme. No por el simple hecho de que se haya archivado, se contabiliza como denuncia falsa. Un cliente, una persona, un hombre en este caso, que lleva años, porque la investigación puede durar años, sumergido en un procedimiento judicial, sumergido en gastos de abogado, gastos psicológicos, gastos de informes periciales en muchísimos casos, traumatizado y con una carga emocional y psicológica brutal. ¿Cómo le dices tú? Bueno, yo se lo digo, evidentemente. El problema es cómo la persona que ya lleva enfrentándose a un procedimiento judicial varios años, con la incertidumbre de saber si le van a arruinar la vida o no por un hecho que no ha cometido, no le quedan ganas, después de ese procedimiento judicial, de iniciar una nueva guerra contra su expareja. Y ese es el problema por el que no hay una cifra real contabilizada de denuncia falsa. Podríamos decir, bueno, pero los tribunales no hacen nada cuando ven indicios de que estas denuncias son falsas, porque hay algunas que son, pero evidentes, que es tremendo. O sea, es que nadie se creería, bueno, hay muchas personas evidentemente que no se lo quieren creer, que tienen una venda en los ojos y no se lo quieren creer, pero es que hay cosas tan evidentes que hasta con pruebas físicas de vídeos, de audios, que se ve que esa denuncia es falsa, los jueces y los fiscales no abren de oficio un procedimiento judicial contra esa persona que ha denunciado falsamente para que sea condenada por ese delito, pese a que tienen la obligación de hacerlo, por lo que se establece en el Código Penal. ¿Por qué no se hace? Porque supone más trabajo. Porque supone más trabajo. Supone más trabajo para jueces y fiscales. Evidentemente, hay un procedimiento nuevo. A ellos no les interesa tener procedimientos nuevos abiertos. Y además, que es aquí la guinda del pastel, si incrementamos los procedimientos por denuncia falsa, el chiringuito que tienen montado políticamente y que sus ramas y sus raíces, se extienden a muchísimas instituciones, se caen por su propio peso. Porque el chiringuito del Ministerio de Igualdad no se sostiene, porque es el Ministerio de la Desigualdad. Y el problema está en que tú
tienes un problema y si tú vives de ese problema, nunca lo vas a solucionar. Todo lo contrario, vas a incentivar que ese problema siga existiendo. Y si es a través de denuncias falsas, pues que sea a través de denuncias falsas. ¿Qué más da si le O sea, arruinamos la vida a hombres y a niños, ¿no? sí, sí, Con tal de tener el dinero en el bolsillo, ¿no? Pues esa es la totalmente. situación que tenemos. O sea, tú dirías, independientemente del ministerio, ¿no? Pero la fiscalía no es que dependa del ministerio, ¿no? Depende del gobierno, como bien ha admitido Pedro Sánchez en alguna ocasión directamente, ¿no? ¿Tú dirías que son órdenes expresas del gobierno de turno, incluso? Sí, yo no lo descartaría, por supuesto. No lo descartaría. O sea, para no inflar esas cifras, ¿no? Y que se desmonte un poco el relato, ¿no? Porque esto es un relato político también. Totalmente, totalmente. Es que no les interesa. No les interesa porque hay muchas personas, es que hay muchísimas personas, instituciones viviendo de eso. Ahora te Es que en el preguntaré por momento, eso. es que en el momento en el que eso se destruya, porque vamos a ver, la cifra de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o sus exparejas no baja. ¿Por qué no baja? Porque si tú realmente quisieras atajar el problema, erradicarlo, cambiarías el sistema. Ya habrías analizado cuáles son los fallos del sistema, que hay muchos, por no decirte que es todo, que falla todo el sistema, y lo habrías hecho de nuevo. Pero el problema está en que a nadie le interesa eso, porque eso no da votos, ni da subvenciones de la Unión Europea, ni da, y te cargas puestos de trabajo. Entonces, claro, no interesa. Claro, efectivamente. Que para la persona el hombre que nos esté viendo ahora mismo y que le hayan interpuesto una denuncia por violencia de género o tenga miedo de que pueda llegar a suceder, ¿cuál es el procedimiento? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Porque se cuenta mucho en esto de que hay una denuncia, duerme en el calabozo, presunción de inocencia. Si puede explicar un poco esto, sobre todo para la gente que seguro que o están ellos en medio de esa cuestión o conocen a alguien, ¿no? O sea, ¿cuáles son los mecanismos del Estado que, 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 que empiezan a funcionar y que empiezan a mover la maquinaria, ¿no? A ver, en el momento en el que tu pareja o expareja, mujer, bueno, porque no funciona igual. He querido especificar que es mujer porque si esto lo hace un hombre, no vaya a pensar que funciona igual. Entonces, Claro. si la mujer pone una denuncia contra su pareja o expareja, esa persona, Hay unos protocolos que se inician, ¿no? Directamente. exactamente, y casi inmediatamente vas al calabozo. Y esa noche la duermes en el calabozo. Sea el día que sea. Sí, y te voy a contar más. Te voy a contar primero la excepción y luego te cuento. Hay una pequeña excepción, Vale. y es que si a ti te denuncian por violencia de género y lo que han denunciado son unas vejaciones, unos insultos, perdón, es posible, no siempre, pero es posible que por eso no te vayan a detener. La Guardia Civil o la policía te llama y te dice, tal día tienes que estar en el juzgado porque te han denunciado. Pero, bueno, pero son las excepciones, no es la regla. La regla general es que tú pones una denuncia por violencia de género e inmediatamente vas al calabozo. O sea, va a buscarte la policía Sí, va a buscarte. o te dice que te presentes, ¿no? No, no, no. Bueno, casi siempre va a buscarte la policía. Estés donde O sea, estés. sí. La policía va a buscarte, primero ir a buscarte a tu casa, después ir a buscarte el trabajo y si no, pues intentará buscarte de alguna forma para localizarte y llevarte a comisaría de detenido. Y te llevan detenido directamente. Esto sería la mayoría de las ocasiones. Sí, Vale. esas son la mayoría de las ocasiones. Tú te entras en el calabozo, llamarán a tu abogado, si no tienes un abogado de confianza, pues te pondrán uno de oficio, que el de oficio puede tardar hasta 3 horas en llegar, porque depende de dónde esté, tiene esa posibilidad. Y depende de la hora a la que te hayan detenido. Depende de si es fin de semana o no.
pasar el día en el calabozo, o sea, la noche en el calabozo. ¿Puedes explicar un poco eso? Porque eso sí que me interesa. O sea, ¿por qué la hora? Claro, porque en determinadas es que en determinadas poblaciones, depende de la ciudad en la que estés, depende del pueblo Vale, en el que estés, se pasa a disposición judicial a los detenidos a determinadas horas del día. vale. Si, entonces, por ejemplo, si a ti te detienen me pongo un ejemplo, de las 9 de Ujú. la mañana a las 12 de la mañana, a ti tú vas a pasar a disposición judicial. Pasar a disposición judicial es que te llevan de los calabozos de la policía o de la Guardia Ante el Civil juez, ¿no? a los calabozos del juzgado. De juzgado, efectivamente. Y luego ya en los calabozos del juzgado te ponen delante, te llevan delante del juez a declarar o no, depende ya de esa la estrategia que hayas determinado con el abogado. Pero hay determinadas horas. Entonces, imagínate, te detiene la policía a las 9, entre las 9 y las 12 de la mañana. Y en ese caso pasarías a disposición judicial entre las 2 y las 3 de la tarde. Y entonces ahí sí que posiblemente no vayas a pasar el día, la noche en el calabozo. Ujú. Pero si te detienen, por ejemplo, pasadas las 8 de la tarde o las 10 o entre las 8 y las 10, ahí vas a dormir 100% en el calabozo. Ahí no hay discusión. Porque claro, ya no hay tiempo de llevar al detenido a los juzgados y que el Ujú. juez ponga a disposición, o sea, lo ponga a disposición judicial y el juez dicte una resolución, si se queda en libertad o entra en prisión provisional. Y luego, con el tema de los fines de semana, Vale. Claro, porque aquí yo escucho mucho lo de, no sé si ahora habrá cambiado la cosa, ¿no? Pero si te denuncian un viernes, ¿no? Lo típico, ¿no? Hasta el domingo o lunes, ¿puedes no explicar te eso? pasan, si te denuncian un viernes o un sábado y te detienen Un un viernes viernes, por la noche, por ejemplo. hasta el lunes no pasas a disposición judicial. O sea, el sábado, imposible. Porque he escuchado que a veces los sábados por la mañana o no. Es que todo depende del sitio donde estés, De la zona también, ¿no? efectivamente. Depende de la carga, de las ganas que tenga de trabajar los policías o los guardias civiles, depende también del sitio donde estés, de la carga de trabajo que tengan, depende de Ujú, muchas cosas. Pero sobre todo depende de la localidad o de la ciudad en la que estés. ujú, Porque, por ejemplo, yo ahora mismo estoy grabando desde Puente Genil, ujú. ¿vale? Córdoba. Sí. Y aquí te detienen un viernes y hasta el lunes no pasas a disposición judicial. Claro, pues supongo que habrá menos medios, ¿no? Efectivamente, aquí tenemos comisaría de Guardia Civil y tenemos 2 juzgados solamente. Un juzgado de guardia, evidentemente, Ujú. siempre un juzgado de guardia. Pero claro, no es, por ejemplo, la magnitud que puede tener Madrid o que puede tener Sevilla, que son vamos, conozco muchos sitios, pero sobre todo Madrid o Sevilla, ¿no? Y Sí, o Córdoba. sea, digamos que al ser más grande el municipio, o al tener más medios, sí que es posible que incluso a lo mejor el sábado, pero en poblaciones pequeñas, prácticamente sí o sí te comen los 3 días. Sí, sí. O sea, te denuncian simplemente por el hecho de la denuncia, sin Sí, demostrar nada. nada, nada de nada. O sea, tú ya pasas dos días y medio, estamos hablando, si vienes por la noche, 2 días y medio en el calabozo hasta el lunes. Sí, ¿Y, efectivamente. y el lunes qué pasa entonces? El lunes, depende de la gravedad del delito, pues Ujú. o te pasan a disposición judicial y el juez dictará o libertad provisional o prisión provisional. Eso ya dependerá de la gravedad. Yo De la supongo que gravedad, lo más común que supongo que será amenaza, ¿no? O sea, digamos solamente la denuncia sin ninguna ese herida o lo que tipo, sea, ¿no? Que supongo que eso será lo más normal, ¿no? Lo sí, más usual. sí, y Amenazas, vejaciones y demás, ¿no? ese tipo de delitos van incluso, o sea, que no tienen trascendencia como para que se acuerde una prisión provisional, vamos. O sea, digamos que el lunes saldría a espera, ¿no? De juicio o lo que sea, ¿no? Depende también de la pena que tenga el delito que se haya Ujú, cometido, puede ser por un juicio rápido ujú, o un procedimiento abreviado, un procedimiento ordinario, que eso depende, como te digo, de la pena que ujú. lleve aparejada los hechos que se hayan cometido. Vale. Una vez que
bueno, dices que esto se puede dilatar incluso a un par de años, 3 años, ¿no? El juicio El juicio pueden o ser el 2, 3 procedimiento. años perfectamente, salvo que sea juicio rápido. Si es juicio Mm, rápido, no. Si es juicio vale. rápido, estamos hablando de que una semana, 2 semanas como mucho, Ujú. tendría el procedimiento. Pero bueno, Vale, muchos empiezan por juicios rápidos y al final termina en instrucción, en procedimientos abreviados, por así decirlo, ujú. porque, vamos, en diligencias previas, para ser más, Sí, más sí. técnicos jurídicamente, que es la parte de la instrucción del procedimiento. Porque luego amplían hechos, empiezan a inventarse pruebas, bueno, Van saliendo cosas nuevas, ¿no? de hecho tengo un caso que ese es que ese fue el detonante, mira, ese fue justamente el detonante que a mí me hizo el año pasado decir, hasta aquí, me Ah, planto, porque fue, bueno, lo de siempre, un conflicto familiar en el que ella quiere la custodia exclusiva, el padre quiere la custodia compartida, no hay acuerdo, y la... o sea, suele haber muchas denuncias por violencia de género en procedimientos de separación, ¿no? O de divorcio. Claro, porque es la forma rápida de conseguir la custodia exclusiva. Vale. Vamos, rápida ipso facto. Sí, 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 En el, hombre, claro, en el momento, claro. en el Claro. momento en el que interpone una denuncia por... Como que te detienen a la hora, ¿no? No, pero igualmente, aunque estés en la calle, ya no... En el momento en el que tengas un procedimiento abierto por violencia de género, Te retiran la custodia de tu hijo, sí. provisionalmente, ¿no? Y ya veremos si te dan un régimen de visitas o no. Que Vale, eso ¿puedes contar un poco sin decir nombres del caso ese? sí. Esto fue eso, un conflicto entre un matrimonio. Ella quería la custodia exclusiva, él quería la custodia compartida. No había acuerdo, pues bueno, pues no hay acuerdo, pues nos vamos a un procedimiento contencioso de divorcio como todo el mundo puede hacer sin ningún tipo de Ujú, problema. No hay ujú. acuerdo, nos vamos para que decida un juez. Me llama la abogada contraria y me dice, compañera, si tu cliente no cede, a ver si vamos a tener que vernos en el juzgado por violencia de género. Una amenaza, Sí, directamente. a mí, Directamente. Sí, sí, sí. de otra compañera. Esto, la gente se cree que es una excepción. Esto es muy habitual. Madre mía. Más habitual de lo que nadie quisiera Madre mía. reconocer. Madre mía. Y de lo que a mí me da vergüenza reconocer, porque a mí me da vergüenza que un compañero me llame diciendo, amenazándome con una cosa que es falsa. Eso es. Pues le dije, yo hablé con mi cliente y le dije a la compañera, haz lo que tengas que hacer, que nosotros haremos lo que tengamos que hacer. Y nosotros nos defenderemos con lo que, vamos, con la verdad, porque eso no ha Ujú. pasado en la vida. Efectivamente, fue colgarme el teléfono, a las 8 de la tarde estaba poniendo una denuncia El por mismo violencia. día. Sí, Joder. el mismo día. Pero, bueno, esta mujer se fue a la comisaría, denunció unos supuestos insultos, un forcejeo, pero poco más. Entonces mi cliente, ya he dicho que hay excepciones y en este caso mi cliente no pasó la noche en el calabozo ni lo detuvieron. Simplemente la Guardia Civil lo llamó y le dijo, mira, te tienes que presentar mañana en el juzgado porque has sido denunciado y tienes cita para Ujú. presentarte en el, vamos, Fíjate, a pesar de haber sido a las 8 de la tarde. sí, O sea, tuvo suerte. sí, sí, sí. Sí, sí, en este caso fue bastante rápido. Y fue en un pueblo, ¿eh? No fue en ciudad. ¿Crees que tuvo que ver incluso la Guardia Civil en que tuviese esa suerte? Eso depende. Es que como O, te he o- o dicho, o por qué crees que no lo detuvieron? no, porque lo que denunció es que era Era una locura, ¿no? discusión. Es que lo que denunció fue una Una discusión. discusión. Una discusión. Lo que pasa es que en la discusión metió insultos y metió cosas que eso no se había dicho nunca. Ujú. Y supuestamente tenía grabaciones que no aportó en la vida porque no existían, porque no era real. Entonces, esto, pues nos presentamos al día siguiente en el juzgado, yo acompañé a mi cliente
iba a ser por un juicio rápido, que es lo que he dicho, porque esto era unas vejaciones en el ámbito de la violencia de género, que esto es nada prácticamente. Me llega la fiscal y me dice, bueno, tu cliente se conformará, ¿no? Digo, no, que conformarse ni que conformarse. Digo, yo no me voy a conformar con nada, porque esto es muy típico también, que el fiscal te proponga llegar a una conformidad para rebajar la pena. Porque si no va a ser peor, ¿no? Claro, eso es lo que te dicen, que porque si no va a ser peor. Qué bien. Claro, lo que muchos no saben cuando le proponen una conformidad es que Estás están admitiendo el cavando, delito, ¿no? están cavando su propia tumba, porque Estás admitiendo un delito, ¿no? estás admitiendo un delito que no has cometido y eso te afecta directamente en la custodia de tu hijo. Claro. Tú no vas a tener una custodia compartida en la vida y olvídate muchísimo menos de una exclusiva. Tú vas a tener como mucho un régimen de visita, porque una persona condenada por violencia de género muy difícilmente va a tener una custodia compartida. Entonces, yo le dije a la fiscal que no, que nosotros no nos íbamos a conformar porque además ya le conté el problema que había detrás, que era que había discrepancias entre custodia compartida y custodia exclusiva. Lo entendió y me dijo, vale, ya estoy entendiendo qué es lo que ha pasado aquí. Declaró ella, o sea, ya entramos, declaró ella para ratificar su denuncia, quiso ampliar los hechos y le dijimos, vale, ¿qué hechos quieres ampliar? No amplió nada, no dijo nada más de aquello de lo que ya había denunciado. Y declaró mi cliente por supuesto quería declarar y aquí vamos con todas y por supuesto que declaró y le aclaró muchísimas cosas al juez que ella había mentido y se notaban que había mentido en muchísimas cosas graves. Y bueno, ella pidió, en ese momento es cuando se pide la prueba para ver si pasamos a juicio rápido o hay que practicar más pruebas, y en ese caso, si hubiese que practicar más pruebas, es cuando pasamos ya a una diligencia previa, es decir, un procedimiento con una investigación más extendida, y ella pidió, bueno, su abogada, un informe del equipo del OBIG, que es del médico forense, para analizar si ella es víctima de violencia de género, si ella psicológicamente pues, es víctima de violencia de género. Nosotros nos negamos porque no había indicios ninguno, además había muchísimas contradicciones entre la denuncia que había interpuesto y lo que había declarado delante del juez. En fin, bueno, sacamos varias contradicciones y varias cositas que le plantamos al juez y al final, pues el Ministerio Fiscal nos apoyó y tanto el Ministerio Fiscal como nosotros solicitamos el sobreseimiento, la parte contraria quería continuar con el procedimiento y el juez, sorprendentemente, nos archivó el procedimiento. Que en ese caso, bien, o sea, no continuó el procedimiento por juicio rápido ni nada, se archivó y punto. Pero claro, eso es recurrible y ella recurrió y se volvió a abrir el procedimiento. En el momento en el que se abre el procedimiento, el motivo del recurso era que no le habían estimado la prueba que había propuesto para que la analizara el médico forense y el juez, pues no sé por qué, si es que se asustó, y esto suele pasar muy poco porque que un juez revoque su propia resolución es muy raro, ¿vale? Para que la gente lo entienda, en el procedimiento penal hay dos recursos, recurso de reforma, recurso de apelación. Recurso de reforma, el que se interpone ante el mismo juez que ha dictado la resolución, y el recurso de apelación es el que se interpone ante la instancia superior de ese juez. Bueno, pues resolvió en contra de su propia resolución, es decir, se echó atrás, no sabemos si es que se asustó, no sabemos. Madre mía. Le admitió el informe y bueno, se practicó el informe. Pues cuando se practicó el informe, mi cliente, que no tenía nada que temer porque había dicho la verdad desde el minuto 1, el informe era clarito, clarito, clarito. Y ponía que no había ningún tipo de indicio de maltrato, ni psicológico, ni muchísimo menos físico, porque físico no lo denunció en ningún momento, tampoco había parte de lesiones,
ni había pasado absolutamente nada. Lo único que había era pues una confrontación entre una pareja que ya no se lleva bien, que quieren que hay discrepancia entre custodia y se acabó. Pero es que además lo que sí dejó claro el informe es que lo que sí tenía ella era un problema psicológico, pero por culpa de su hijo, de otra relación. Ella había tenido ese hijo, había tenido muchos problemas. A ella le habían ocasionado problemas psicológicos, de hecho habían tenido que ir al psicólogo y tal. Y todo el problema psicológico que ella tenía venía derivado del problema con su hijo, no del problema con su marido. Entonces, afortunadamente, pues se archivó el procedimiento porque se vio perfectamente que después de los análisis psicológicos y de ser analizado por el médico forense, tanto mi cliente como ella pues mentía. ¿Qué pasa? Que después de esto, ella cogió y se inventó, ya no le valió con denunciarlo falsamente por insultos, en fin, por forcejeo, no, ya no le valió con eso. Ya como no le dieron la razón, me invento que ha intentado agredirme sexualmente. O sea, puso otra denuncia diferente. No, eso lo hizo dentro del mismo procedimiento. Otra Claro, ampliación, ¿no? que si a ti te han agredido o te han intentado agredir sexualmente, a ti no se te olvida en la primera denuncia, no se te olvida en la primera declaración, no se te olvida en el recurso que interpusiste. Esos son hechos muy graves, muy graves, para que tú, si vas a ir a denunciar y tomas la decisión de ir a denunciar, no los cuentes. Entonces, claro, cuando ya metió esos nuevos hechos para dilatar el procedimiento, ya se vio perfectamente que eso no tenía razón ninguno, porque es que además ni siquiera habían aparecido en el informe del médico forense. El procedimiento se terminó archivando. Afortunadamente, el procedimiento... Entre tanto, el hombre no puede ver a su hijo, ¿no? Pero claro, ahí voy. La consecuencia negativa de ese procedimiento ya la tuvo. De hecho, es que consiguió Consiguió lo que quería. consiguió lo que quería, que Claro. era que los hijos en la Quedarse con la custodia la tuviese ella, quedarse con la casa y quedarse con todo. O sea que, y eso fue hace un año, me ha dicho. Eso fue, para ser exactos, en abril del 25 se interpuso la denuncia y en marzo de este año es cuando se ha dictado la firmeza del auto por el que acuerda el sobreseimiento de mi cliente. Vale. Y ahora mismo, o sea, todo ese año prácticamente no pudo ver a su hijo. Tenía un régimen de visita, ahí sí, le otorgaron un régimen de visita muy, muy limitado, pero no consiguió la custodia compartida, que era lo que ahora quería, ¿no? mismo no. Bueno, ya ahora sí que estamos en el proceso de solicitar que, como las circunstancias han cambiado y además ha habido un sobreseimiento, nosotros vamos a seguir luchando por esa custodia, por supuesto. Pero claro, la consecuencia inmediata ya la tenía. Claro. Y ahora lucha que lo consiga. Incluso yo he tenido aquí he entrevistado, si no he entrevistado 6 o 7 hombres denunciados falsamente. Y ellos me cuentan que incluso, claro, no, yo es que ya cuando gané el juicio, cuando ya pedía la custodia, claro, el mismo juez me decía, como llevas 2 o 3 años sin ver a tu hijo, ¿no? Pues ahora tienes que como que verlo, te lo tengo que introducir poco a poco, ¿no? Y, o sea que al final se pasa hasta los 4 o 5 años, ¿no? Sí. Es tremendo esto. Es horrible, Es pero terrible. ya no es solo por los adultos. ¿Qué No, daño no, le por los estás niños. haciendo? ¿Qué El, daño le el, estás haciendo a tu hijo? O sea, el ¿cómo interés superior del es tan menor, cruel? ¿no? Sí, ese interés superior del menor que se les llena la boca Sí, a estas mujeres diciéndolo, vamos a velar por el interés superior del menor, y el interés superior del menor es el interés superior de la madre. Sí. Porque el menor interés, o sea, los pobrecitos míos, ninguno. O sea, es que los instrumentalizan y los utilizan de una forma, bueno, a la vista está, si es que es horroroso, pero el problema no es ese, el problema ya
O sea, es ese, por supuesto, pero a lo que voy más allá. El daño psicológico que se le crea a ese niño. Esos niños Para terminarán toda la teniendo vida ya. porque realmente tú dejas de ver a tu padre de forma inmediata, de forma muy brusca. Si la madre además tiene maldad, tiene la maldad de contarle y decirle no porque tu padre es malo, porque tu padre Hombre, es esto. si ha tenido ya la maldad de denunciar falsamente, lo otro yo creo que está por descartado, ¿no? Bien intrínsecamente Claro, relacionado, claro, claro, efectivamente. efectivamente. Entonces, tú después de eso, ¿cómo le cuentas a un niño que su madre le ha mentido y que su padre es el bueno? Madre mía. Sí, sí. Bueno, yo recuerdo el caso de Rafael Marcos, que supongo que lo sabrán, ¿no? De Infancia Libre. Sí. Que lo tuve aquí en 2 o 3 ocasiones. Rafa, un pedazo de persona, un hombre también muy valiente y es terrible, ¿no? Bueno, lo de él ya es que era algo ya incluso escatológico, ¿no? O sea, Ujú. era ya una locura, ¿no? La Es mujer esa terrible, estaba es echada terrible. perdida, ¿no? Muy doloroso. Patricia, nos quedan 10 minutos y para no estar hablando todo en torno a esto, pero me ha encantado porque yo creo que la gente lo va a entender fácilmente. Voy a cambiarte un poco los últimos 10 minutos a nivel también sociológico. Eh, ¿Cómo es posible que esto se lleve dando? Pues supongo que también ha ido empeorando, no directamente desde la ley del 2004, sino estos protocolos, sentencias del Tribunal Supremo y demás, ¿no? ¿Cómo es posible que todavía no haya un sector grande de la población, unos partidos políticos que se llaman de izquierda, que, bueno, Partido Popular incluido, que también apoya la ley, que sigan todavía defendiendo esta ley, diciendo que no hay denuncia falsa? O sea, es por puro interés, hemos hablado del interés económico, ¿no? Que sí que está en la ayuda, porque, bueno, para la gente que no lo sepa, una vez que tú denuncias, tienes ciertos privilegios, tienes cierta ayuda económica, psicológica y demás, ¿no? ¿Cómo es posible que todavía esto a nivel sociológico siga calando? Y todos los 8 de marzo se vean a miles de personas, mujeres y hombres, que para mí ya es lo más loco, ¿no? O sea, estás apoyando una ley que va en contra tuya. Es como si un judío apoyase a Hitler, ¿no? Totalmente, Sí, sí, totalmente. directamente. ¿Cómo es posible que todavía sigamos teniendo que luchar contra esto? Porque, mira, el Porque movimiento ya son años, ¿eh? feminista, sí, pero eh, sobre todo ha habido un auge de esta situación. Yo creo que viene unida al auge del movimiento feminista Eso con es. Irene Montero y Podemos. Uh -huh. Entonces, a esas mujeres que le ha calado tan profundamente ese discurso del feminismo, vienen a salvarte, el feminismo viene a salvarte, el feminismo viene a darte derechos, a reconocerte privilegios, derechos y privilegios que ya teníamos reconocidos hace A muchísimo sacarte tiempo. de la opresión No hacía heteropatriarcal, falta ¿no? que viniera Irene Montero a salvarnos de absolutamente nada. El problema está en eso, desde mi punto de vista, en que les ha calado un discurso tan profundamente que no son capaces de ver más allá de esta situación. Incluso, pero es que es peor, porque es incluso, como he dicho antes, esas mismas personas que te niegan las denuncias falsas son las mismas que te están diciendo, no, pero es que yo tengo un amigo, un primo o un tío que ha sido denunciado falsamente. Pero justamente su amigo y su primo es el 0,01. Él entra, su familiar o su conocido entra en el porcentaje, El... pero el resto de hombres no. Sí, yo incluso he escuchado a muchas feministas, no, mi marido no, mi Sí, novio no. efectivamente. Y aparte de eso es sobre todo cuestiones económicas, por supuesto. PP sigue defendiendo la ley porque sabe, vamos, partiendo de la base de que PP no es el partido de derechas que se constituyó en su momento. Uh -huh. PP a nivel de políticas sociales, en este caso, que esto son políticas sociales, entra dentro más de la izquierda, o sea, de las políticas sociales del PSOE, de Podemos, que de Sí, la la derecha. socialdemocracia de toda la vida. Exactamente, que de la derecha propiamente dicha. Entonces, partiendo de esa base, a PP no le interesa, por supuesto, perder ese tipo de voto. Uh Posicionarse en contra sería perder un posible voto femenino
porque si no se estaría acercando a Vox y ellos quieren distinguirse de Vox. Entonces, o al menos esa, por supuesto, es mi opinión. Entonces, al final estamos hablando de cuestiones sobre todo económicas, sobre todo a nivel de partidos políticos, económicas. Todo depende de los votos que las personas que te vayan a votar, por supuesto, y las subvenciones que te vayan a dar para mantener los chiringuitos y las personas que tienes ahí dentro. Sí, para colocar al amiguete en la asociación tal o en el observatorio aquel, ¿no? Sí, y de las mujeres, afortunadamente, o sea, las mujeres en la sociedad en general, de estas mujeres que se ponen la venda y no quieren ver, y como tú has dicho, de tantos 8M que hemos vivido masificados, ¿no? Sí, está Yo bajando y está cambiando la creo, cosa. exactamente, afortunadamente está bajando. Yo creo que hay mucha gente ya que se está dando cuenta de que esto está llegando a unos límites que no se sostiene, que no todo es lo que te están contando. También hay muchas personas que están dando voz a través de las redes sociales, que creo que es fundamental. Que la gente se aventure a contar su historia en redes sociales, que eso también, como salga para adelante la ley de violencia vicaria que quieren sacar, vamos a tener problemas todos, porque porque nos van a coartar la libertad de expresión hasta esos puntos. La ley de... Pero violencia vicaria, Ah, sí, sí, vale. sí. Sí, sí, eso seguro que saldrá. Ojalá que no, de verdad. Estoy completamente seguro de que va a salir eso. El PP no va a votar en contra de eso. No, ese es el problema. Claro. Que no saben lo que están Violencia haciendo. vicaria, para la gente que no lo sepa, es la violencia ejercida del progenitor masculino, del padre, hacia el niño, ¿no? No, Digamos, en contra de la madre, ¿no? hacia la Algo así. mujer Hacia la utilizando a sus mujer, hijos. hacia la mujer utilizando a sus hijos, efectivamente, ¿no? Sí, Efectivamente. Cosa que al contrario, pues no pasa, ¿no? Como hablamos y lo de la alienación parental y todo eso, ¿no? efectivamente. Porque las Efectivamente. mujeres sabemos que son seres de luz. Totalmente. Somos, Son las mujeres incapaces de no denunciar mienten, falsamente, ¿no? Incapaces de. de cometer un delito, incapaces de hacer absolutamente todo por eso, porque somos todas seres de luz y no es la realidad. Así que, pues eso, afortunadamente, volviendo al tema de por qué creo que pasa, creo que se están dando cuenta, pero que todavía nos queda mucho por recorrer, mucho camino por recorrer. Uh-huh. Yo, ya nos quedan 5 minutillos. ¿Vas bien de batería? No, bien, sí, perdón. Muy bien, no te preocupes. 5 minutos y acabamos. Claro, mucha gente, Asociación Anavid, tanto y tanto perjudicados, ¿no? por esta ley, tienen como esa esperanza, ¿no? De, a ver si Vox, ¿no? Vox llega al gobierno y demás. Claro, Vox si Pero entra en un Vox solo gobierno, no puede hacer nada. claro, efectivamente, Vox si entra en un gobierno va a ser en un gobierno de coalición, Ten en con cuenta que este tipo de leyes son leyes orgánicas y las leyes orgánicas necesitan una mayoría. una amplia mayoría, efectivamente. Exactamente, no es una mayoría simple lo que Eso, necesita ¿eh? una ley orgánica para derogarla. Entonces, no va a conseguir votos para derogar esto. Claro, que hay mucha gente, ¿no? Que tiene esa esperanza y yo les digo, No. bueno, yo de hecho, esto lo digo yo, no lo dices tú, mi consejo es que utilicen la ley trans y que sean mujer directamente. O sea, no, yo lo digo yo lo digo claramente. Bueno, aquí he tenido a nuestra amiga Daniel del sindicato de trans no normativos, que supongo que los conoces. ¿Los conoces? Sí. Y bueno, yo sinceramente lo digo yo, ¿eh? Yo lo recomiendo a muchos amigos que tienen ciertos problemas. Les digo, bueno, en el registro civil hay una cosa y al final es recurrir un poco a, El a problema entrar, está, a entrar en su juego, pero joder, te libra. O sea, un hombre, por ejemplo, que se cambie de sexo registral, claro, ya no le afectaría la violencia de género a partir de ese momento, claro. efectivamente, eso es lo que te iba a comentar. Sí, Que lo sí, sí, habían claro, ¿no? ampliado, Si son porque sucesos anteriores al cambio, no. a mí me han venido muchos clientes diciéndome, ¿y si me cambio de género? Digo, no, es mejor, porque primero ya no te va a servir para nada. Tan Claro. denunciado ya no sirve para nada. Segundo,
es mejor. Si ha pasado ya, Ujú. ir a por todas a demostrar la verdad. Sí, bueno, pero también se libra de futuras, ¿no? Bueno, sí, de Porque, futura sí, porque conocemos evidentemente. casos que de una denuncia, a los 2 años otra denuncia, al año y medio otra denuncia. Bueno, Jesús Muñoz, desde aquí un Sí, sí, abrazo. A Jesús un fueron abrazo 7 grande. denuncias. Fue tremendo, ¿eh? Fue tremendo. Yo Sí, cuando sí, conocí la historia de Jesús, eh, no tenía palabras. Mira que he visto cosas, ¿eh? Pero Jesús, lo de Jesús no tenía muy buen palabras. amigo. Por cierto, el miércoles, en directo, este miércoles, tengo a Raque Ogando, supongo la Ah, conoces, qué bien. con Sí, Jesús, con Jesús Muñoz juntos. pues no me lo pierdo. Vamos a No me hacer, lo vamos a pierdo, hacer, no me lo vamos a pierdo. hacer un directo chulo. Va a ser Tiene una que ser charla muy más que un chulo. debate, Sí, pero bueno, lo de Jesús es tremendo, lo de Jesús es tremendo. Yo lo conozco hace muchos años, ha estado aquí 1000 veces y la lucha que lleva, ¿no? lo de Jesús es tremendo, pero te voy a decir una cosa. Por supuesto, a nivel de jurídico es horroroso y lo peor que te puede pasar en el mundo. Pero a nivel económico, Buah, bueno, sí, sí, brutal, sí. pero me sorprendió muchísimo los precios que yo he visto por Madrid. Sí, 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 sí. Los Tanto. precios que a mí me han contado por Madrid, la Madre mía, verdad. tremendo. Sí, Pues Patricia, no te robo más tiempo. Se han quedado muchas cosas en el tintero, sobre todo a nivel sociológico y demás. sí. Ha sido un poco más jurídico, pero creo que también eh, ilumina y creo que al final aclara muchos aspectos, porque hay gente que todavía. Yo cuando he estado colaborando con alguna asociación, sobre todo aquí, soy de Cartagena, Murcia, eh, muchos hombres que venían denunciados falsamente a la asociación que nosotros teníamos. Claro, decían, yo no tenía ni idea de esto, tío. Claro, la mayoría de gente todavía, es verdad que ahora ya se empieza a escuchar más, pero hay Mm. mucha gente que no sabe realmente lo que es la violencia de género, lo que conlleva y demás. O sea que creo que lo ha Sí, sí. explicado muy bien y creo que va a ser muy útil. Pues espero que sí, ojalá que sí. Y nada, esos hombres que hayan sido denunciados falsamente, fuerza, muchísima fuerza. No os vengáis abajo, que al final las cosas terminan saliendo. Y, y nada, y Y a a luchar luchar, por la, seguir y a, y a luchando luchar por la verdad. por la verdad, sí. Pues muchas gracias, Patricia, no solo por estar aquí, sino por tu valentía, porque supongo que habrás recibido insultos como mujeres, bueno, te han dicho machista, de todo, De ¿no? todo. De Me todo, han dicho de todo. seguro, seguro. Muchas gracias No, por lo que no, haces. Dime, dime. gracias a ti, Moisés. No, Dime. nada, que digo, no voy a enumerarlo, no voy a nombrar aquí los... Me lo imagino. A mí me insultan todos los tiempos. Por A ti estamos más todavía. acostumbrados ya. A ti más todavía. Sí, sí, y amenaza y de todo, ¿no? Pues ojalá, ¿no? A ti te pase si tienes pareja, ¿no? O sea, ojalá tu pareja te haga a ti lo que. Mm. Esos deseos tan bonitos y tan amorosos que, que nos regala la gente en internet. Que lanzan sobre todo a las mujeres, a otras mujeres, Hombre, claro, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Porque estás luchando en contra de sus derechos. efectivamente. Claro. Muchas gracias, Patricia, por lo que haces. Sigue así, no te rindas nunca. Sé que tiene que ser muy difícil ir a un juzgado, ver ciertos casos en tu trabajo, tiene que ser terrible. Incluso hasta yo supongo que te preguntarás, joder, ¿qué cojones hago aquí? Muchas No, veces. no funciona la judicatura, el sistema falla, ¿no? Como hemos dicho al Mm. principio. Pero mucho ánimo, te admiro y muchas gracias por lo que haces por los hombres. Pues muchísimas gracias a ti, Moisés, por dar voz, por utilizar este canal para ayudar a tanta gente y, por supuesto, por contar conmigo. Ole. Pues un abrazo y nos vemos, ¿vale? Estamos en Un contacto. abrazo fuerte. Hasta luego. Chao.